Bueno, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro sexto y séptimo ponente. Nuestro sexto ponente es Aurora Gelbes. Ella es licenciada en Economía y Sociales, especialista en Cultura Política y Educación, magíster en Paz, Desarrollo y Solución de Conflictos. Actualmente se desempeña como docente en Educación Superior de la Universidad de Pamplona. Cuenta con 16 años de experiencia docente en la educación superior. Y bienvenida Aurora. Doctora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por este espacio, por abrirnos las puertas en este sexto congreso y muchas gracias a todo el equipo. No, a ustedes. Gracias por estar aquí. Y bueno, nuestro séptimo ponente es Mario Cárdenas, quien es licenciado en Educación Religiosa Escolar. Actualmente finaliza sus estudios de maestría en Educación. Él se desempeña como docente directivo en una institución pública. Es docente por vocación y fiel creyente en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes en actitudes y valores que los consoliden como ciudadanos del mundo. Bienvenido, apresado Mario. Gusto saludarle. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el caso. Un gusto ser ponente en este bello congreso, donde todos estamos aprendiendo y, por supuesto, donde se me ha brindado y se nos ha brindado el espacio para compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por unirse a este hermoso congreso. Bueno, ellos nos acompañan desde Colombia y con el tema de formación para la paz y la convivencia, mediación y transformación de los conflictos escolares. Bienvenidos, les compartimos la pantalla gigante para que inicien su disertación. Bienvenido. Gracias, doctora Ruth, por permitirme estar en este espacio el día de hoy. Buenos días a todos los presentes y bienvenidos a este majestuoso evento. Soy Mario Enrique Cárdenas Caballero, docente investigador de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Hoy quiero compartirles el fruto de trabajo de investigación titulada Formación para la Paz y la Convivencia, Mediación y Transformación de los Conflictos Escolares. Este trabajo de investigación nace de la identificación de una problemática. Esta problemática consiste en identificar tres conceptos muy importantes para la sociedad, pero que por su uso desmedido ha producido las siguientes consecuencias. Antes de ello, los conceptos son paz, conflicto y convivencia. La primera consecuencia es la pérdida de sentido. Estas palabras antes cobraban un importante discurso para nuestro país y en especial para nuestros escenarios educativos. Lastimosamente, ha perdido su sentido. Un segundo elemento es la manipulación de los mismos para justificar aquellas acciones que antes no eran permitidas. Un tercer elemento es la aceptación de lo inaceptable. Viene como consecuencia de las dos anteriores. Aquellas acciones que antes no eran concebidas como algo apropiado o algo ideal, hoy por hoy empiezan a verse como algo natural, algo propio de nuestra cultura, un elemento que antes no era así. Una cuarta consecuencia, ante estas problemáticas se han instaurado procesos formativos para tratar de mediar esta situación. Lastimosamente, estas formaciones no están dando resultados. Y por último, dentro de ese mismo afán, se han instaurado procesos para la formación, pero estos procesos desde un desconocimiento de la realidad que terminan siendo impuestos y al ser impuestos no tienen la mejor acogida por parte de la sociedad y en este caso de la institución educativa. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación es el siguiente: analizar la trascendencia de las mesas de conciliación como estrategia pedagógica para la mediación de los conflictos, la formación en paz y convivencia de la teoría de la transformación de los conflictos en la institución educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya.
Este trabajo de investigación tiene unos referentes teóricos. El principal y el que se fundamenta como eje transversal es parte del sociólogo Jean-Paul Dederach, desde dos afirmaciones. La primera de ella entendía: el conflicto es una condición natural e inherente en el ser humano. Es decir, no podemos concebir, no podemos enseñar que el conflicto es algo ajeno a nuestra realidad. Por el contrario, es algo propio, algo que nosotros desarrollamos, que nosotros construimos y que debemos aprender a afrontarlo y a solucionarlo. Desde esta afirmación presentamos la segunda. Los conflictos sociales son oportunidades vitales para crear procesos de cambio. Teniendo en cuenta que el conflicto es algo propio de nosotros y que el conflicto se presenta en la sociedad, debemos aprender, debemos interiorizar y apropiarnos que el conflicto nos permite crecer como sociedad. El conflicto se da siempre o casi siempre por unas diferencias, pueden ser de pensamiento, y esas diferencias nos tienen que llevar a construir y a plantearnos unas mejores formas de vida, unos mejores estilos de vida. Por ello es importante entender que el conflicto es una oportunidad, nunca va a ser un obstáculo. Si bien al principio cuesta, porque genera esa confrontación, una vez resuelto, una vez hecho un buen proceso de mediación, va a permitir ser una oportunidad para la sociedad. Siguiendo con el mismo autor, él plantea que el conflicto debe transformarse para hacer esa opción vital. Y esa transformación de los conflictos se entiende desde 4 elementos. El primero de ellos es comprender, y reafirmando las afirmaciones, que es personal, nace de la persona, porque somos seres humanos. Y ese nacer nos lleva a expresarlo. ¿Y dónde lo expresamos? Pues en la dimensión interpersonal, en ese trato con otras personas. Por ello, el segundo elemento lleva el nombre de relacional. En ese ser en sociedad, en ese ser comunicativos, expresamos nuestros conflictos y es allí donde se hacen realidad. Y estos dos escenarios, tanto el personal como el estructural, tienen se acobijan en otros 2 elementos que van más allá. El primero, que es el estructural, es aquel donde la sociedad, donde el Estado, donde la nación no ha hecho nada diferente para contrarrestar estas realidades. Por el contrario, con sus acciones ha ayudado a que se vean mucho más visibles y que se vean percibidas como algo permitido. Y un último elemento, que es el cultural, donde las personas como conjunto estamos permitiendo y avalando que estas acciones que generan conflictos y que desencadenan violencias sean entendidas como algo natural de nosotros, cuando antes no era así. Estas dimensiones de conflicto se fortalecen con un segundo autor, que es Galton, en su teoría de entender la violencia o el concepto de violencia. Él lo plantea en 3 dimensiones que se relacionan con las dimensiones del conflicto planteadas por Dederach. La primera es una dimensión directa, es aquella violencia que somos capaces de percibir con nuestros sentidos, es decir, aquella que vemos, que escuchamos y sentimos. Esa es la violencia directa. Una segunda dimensión es la cultural. Aquella violencia que vivimos como persona también la visualizamos en la sociedad y la sociedad la transmite como un elemento natural y propio de ella. Y un último elemento es la violencia estructural, aquella que el Estado, la nación, también ha empezado a permitir desde sus acciones propias, desde sus políticas, como algo natural de la nación o del país. Esas 2 dimensiones tienen que llevarse a un plano para que se permita la transformación de los conflictos de Jean-Paul Dederach. Y él plantea esta transformación desde 5 aspectos. El primero lo denomina flujo y reflujo. ¿Qué se entiende por este elemento? Al ser seres humanos, seres en sociedad, en relación, pues en ese constante ir y venir o en ese constante devenir se plantean los conflictos, que van a terminar en el segundo elemento, que son las relaciones humanas. En las relaciones humanas es donde detonan los conflictos. ¿Por qué? Porque un conflicto, cuando es personal, yo mismo lo manejo, pero cuando es interpersonal se genera el conflicto con la otra persona. Por tanto, en esas relaciones humanas es donde se va a presentar el conflicto y es allí donde debemos empezar la transformación.
Un tercer elemento es seguir entendiendo que el conflicto es una oportunidad vital de cambio, es una oportunidad vital para hacer una mejor sociedad. Aquello que nos diferencia debe llevar a unirnos, debe llevar a construir acciones que formen en la paz. Un cuarto elemento que es constructivo, aquello que ya no vemos como diferente, sino como un elemento de unión, debe permitir construir acciones, permitir construir cultura de paz y sobre todo de transformación de los conflictos. Y un último elemento dentro de la transformación de los conflictos planteada por Liderazgo es reducir la violencia. Los conflictos mal manejados, mal solucionados, terminan en acciones violentas, sean agresiones físicas o verbales. Pero con este proceso de transformación se reducen estas acciones. Al reducir las acciones, incrementamos la justicia porque empezamos a comprender que hay que hacer el bien y hacerlo bien. Continuando con Liderazgo y con lo que se percibe dentro del proceso educativo en la institución, el conflicto se puede entender desde dos realidades. Y esta figura del triángulo que observamos la podemos comparar con el iceberg. Por lo general, un iceberg siempre se ve la punta del iceberg. Nunca se ve lo que está debajo del agua, ni la profundidad, ni el diámetro del mismo. Con el conflicto pasa lo mismo, o en el escenario escolar pasa lo mismo. Observamos y apreciamos el conflicto directo o la violencia directa y sobre ella hacemos las acciones, es decir, son elementos reactivos. Se atiende y muchas veces eso que se atiende responde al momento, no responde más allá del momento ni responde a aquello que no podemos observar. Por lo tanto, es necesario atender aquellas realidades ante el día del conflicto, que es el elemento cultural y estructural, que en el escenario escolar se entiende como la familia, como el barrio, como la ciudad, aquel lugar donde el estudiante también se desenvuelve y ha adquirido esas formas y esas acciones para resolver los conflictos que en muchos casos terminan siendo acciones violentas. Por tanto, es importante tener en cuenta estas dos realidades. Una vez entendidos estos referentes teóricos, es necesario entender que la transformación de los conflictos debe terminar en formación para la paz. Y esta formación para la paz se concibe desde 5 conceptos. El primero, el concepto de paz, de Francisco Muñoz. Este autor plantea que la paz no es la ausencia de violencia, y hay muchos autores que reafirman esta corriente de pensamiento. Muñoz afirma que la paz debe verse como un estilo de vida. Hay que construir esa paz desde las personas como ser individual y entender que la paz es un estilo, es una forma de convivir, aprender a aceptar las diferencias. Lo segundo, desde esa aceptación, crear la cultura de paz, que los demás imiten mi actuar, que los demás imiten mi forma de comprender la paz para generar esa cultura. Un tercer elemento es que las instituciones educativas o aquellos escenarios que permitan generar aprendizajes eduquen para la paz, educar a través de conceptos, estrategias y herramientas. Esa educación se complementa con una formación, con acciones propias, con estrategias propias que fomenten y cultiven la paz. Y un último elemento es el círculo reflexivo de Gitz. Gitz nos plantea que el conflicto o las personas que viven en conflicto, que desarrollan el conflicto, también son seres que sienten, piensan y generan emociones. Es importante comprender qué siente, qué piensa y qué genera la persona antes, durante y después del conflicto. Entendiendo estos 5 conceptos se logra construir y educar para la paz. Y esta investigación presentó el siguiente marco metodológico. Al realizarse un escenario socioeducativo, entendemos que es una investigación cualitativa y en un diseño de investigación-acción. El universo de la población caracterizada fueron 120 estudiantes de nivel de 7º grado. De esos 120 estudiantes se seleccionó un curso de la muestra de 40 estudiantes en concreto que presentaban mayores acciones de conflicto por un mal manejo de los mismos. El instrumento utilizado fue un cuestionario de corte cualitativo, específicamente de encuestas, que nos permitieron identificar las realidades sociales de nuestros estudiantes, identificar cómo en sus casas o barrios entienden el conflicto y cómo lo solucionan. Y por último, un análisis que nos lleva a entender y a reafirmar el postulado de Muñoz, que la paz no es la ausencia de violencia. Y finalizando este marco metodológico, hacemos hincapié en la metodología.
Investigación-acción. ¿Por qué investigación-acción? Porque es una actividad colectiva en bien de todos. Las personas que involucran, que participan en esta acción, tienen una meta en común, que es generar el bien. Y consiste en una práctica reflexiva social dentro del escenario educativo, en la que interactúan la teoría y la práctica. Lo importante de investigación-acción es que esa teoría, en este caso la transformación de conflictos de liderazgo, se hiciera realidad y que esa realidad generara transformación, generara aspectos positivos en los estudiantes y en la institución educativa. Bueno, gracias, doctora Ruth, por estar presente, permitirme estar en este espacio el día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos a este majestuoso evento. Mi nombre es Aurora Helbel López, investigadora en la Universidad de Pamplona. Voy a presentar los resultados y conclusiones del proyecto Formación para la Paz y la Convivencia, mediación y transformación de los conflictos. Dentro de los resultados que se logran a través de esta investigación, encontramos la paz como un estilo de vida, el conflicto como algo natural y positivo de la convivencia, y la transformación de los conflictos como una construcción de la paz directa. Y en este sentido, pues los resultados nos llevan a sacar estas tres categorías que de una u otra manera permiten entender que esta transformación del conflicto se puede dar a través de la implementación de las mesas de conciliación y transformación de los mismos. Y también entender que se busca la paz como algo, como bienestar y como felicidad y armonía. Esto en términos de Muñoz, que es muy importante, y esto de una u otra manera lo traduce como en un estado permanente de convivencia. Donde los conflictos se pueden presentar, pero que también se pueden transformar. La transformación de los conflictos pues, nos lleva a ver que en la institución educativa se baja este número de conflictos encontrados, la atención a casos de convivencia por el mal manejo de conflictos escolares. Podemos evidenciar que en el 2017 se presentaron 80 casos que pues permitieron identificar algún tipo de conflicto escolar, y el 2018 se presentan 90 casos. Tanto en el año 2017 como en el año 2018 pues no estaba la implementación de las mesas de transformación de los conflictos o las mesas de conciliación, y para el año 2019 con la implementación de estas mesas se logra ver o identificar que la reducción de conflictos escolares se disminuye a 12. Esto en gran medida pues permite entender que la estrategia en la implementación de las mesas y transformación de los conflictos pues nos lleva a unas grandes conclusiones. Primera conclusión a la que se llega, pues que la construcción de paz es directa y es cultural. La violencia directa que producen los conflictos en el colegio debe contrarrestarse con acciones directas que contribuyan en algún sentido pues, a esa construcción de paz. Para este caso, pues las mesas de conciliación y transformación de conflictos son un aporte importante a la construcción de paz directa y cultural. Y en este sentido, ¿por qué directa y por qué cultural? Directa porque permite resolver los conflictos de manera pacífica, de manera oportuna, con acción preventiva o reactiva. Y es cultural porque crea dentro de la institución educativa una cultura de paz en el pensamiento de los estudiantes. Algo pues muy importante para entender y para mejorar allí los procesos desde el ámbito educativo y en este orden de ideas de la construcción de la paz. Segunda conclusión, la escuela en Colombia tiene una deuda con la sociedad, educar en y para la paz. Es muy importante entender que la escuela en Colombia pues tiene unas dinámicas bien importantes y pues está comprometida con educar para la paz. Sin embargo, las mesas de
transformación y de conciliación de los conflictos, como estrategia es muy importante porque de una u otra manera permite la mediación, permite mitigar un poco los problemas o el conflicto, más bien el conflicto escolar, y pues es necesario seguir implementándose estas mesas en el contexto educativo. No solamente desde el aula de clases, sino involucrar a la institución desde todos sus ámbitos para poder implementar esta estrategia que de una u otra manera fortalece como herramienta a la prevención de los conflictos. Y puede convertirse en una estrategia activa, ¿no? Una estrategia que puede ser muy efectiva para este proceso. Y otra gran conclusión es que los conflictos no desaparecen. Pues el conflicto, como bien lo sabemos, no es ajeno a nuestra realidad. Debemos aprender del conflicto, debemos aprender a transformar el conflicto y el conflicto se debe ver como algo positivo, que puede generar cambio, que puede generar otras alternativas. Y en esa dinámica, pues la escuela está llamada a repensarse, a transformar el conflicto. Por eso las mesas o la incorporación y la implementación de estas mesas de conciliación y de transformación de los conflictos, pues hacen un gran aporte a no solo a educar, sino también a construir esa paz directa y cultural y a generar cambio en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, quiero realmente felicitar a los ponentes porque este es un tema que muy poco es estudiado o proyectado de la manera que, sobre todo ahorita, pertinente en la era digital. Mario, Aurora, hay muchísimas preguntas, pero vamos a realizarles por cuestiones de tiempo, vamos a realizarle una pregunta a cada uno. Vamos a comenzar con Mario. Mario, hay una pregunta en el chat que es muy frecuente y la pudimos sintetizar en la siguiente. Mario, ¿cómo se puede fortalecer la cultura de la paz en los entornos virtuales? Muchas gracias, doctora. Pues, aunque el escenario es distinto de lo presencial a lo virtual, la cultura de la paz se fortalece partiendo de las mismas ideas. La primera fundamental es el respeto en las personas, en los niños, y el respeto incluye muchas dimensiones, ¿no? Pero la principal es aprender a escuchar al otro y desde las diferencias, como lo planteábamos, aprender a crecer, que las diferencias no nos dividan, sino que por el contrario nos impulsen a ser mejores personas y que aquello en lo que discernimos, pues verdaderamente nos hagan mejores seres humanos. Yo creo que esa es una de las claves para construir la paz. Y en escenarios virtuales mucho más, porque todo se da a través de chat y pocas veces de audios. Entonces, aprender a respetar la opinión de los demás y desde ahí empezamos a crear cultura de paz. Y en estos tiempos muy importantes, Mario, también porque a través de un símbolo puede significar muchas cosas o diferentes para las personas, ¿cierto? A través de la iconografía. Sí, bueno, señora. Gracias. Bueno, vamos con Aurora. Doctora. Gracias, Aurora. Aurora, como le comenté a Mario, hay muchísimas preguntas, pero vamos a ser puntuales por cuestiones de tiempo, ¿ok? La interrogante es la siguiente. ¿Qué estrategias se pueden implementar para fortalecer la cultura de paz, sobre todo en tiempos de confinamiento? Bueno, doctora, y pues quienes están conectados en este momento, las estrategias desde las instituciones educativas se han venido pensando, se han venido innovando. Y bueno, con esta investigación se pueden evidenciar que podemos incluir muchas estrategias que van desde juegos de roles, muchas estrategias que tienen que ver también con esa comunicación asertiva,
estrategias que tienen que ver con el reconocimiento al otro, el reconocimiento a la diferencia. Entonces, esas estrategias que se pueden involucrar y sobre todo en este momento, en este contexto en el que nos encontramos, llevan a que se mejore pues esos procesos de comunicación, de aceptación y de convivencia. Si bien es cierto, estamos a través de plataformas educativas, eso no quiere decir que no se pueda generar allí unas estrategias que ayuden a esa cultura de paz. Y pues obviamente la escuela, los docentes que estamos en los ámbitos educativos generando pues unas pedagogías para la paz, siempre estamos prestos a estos retos que tenemos y desde ahí inculcar o tratar de incorporar estrategias que van a mejorar la convivencia, esa convivencia escolar que pues es muy, muy importante tener ahí concentrado también parte de la atención, ¿no? Por supuesto, Aurora, muy de acuerdo con su respuesta, porque en los ambientes virtuales muchas veces, ¿ok? Se trata de mediar a través de una cámara, pero es muy difícil como manejar aquella actividad que puede haber a través de un chat, a través de la iconografía, a través de una palabra, porque muchas veces en la institución educativa y sobre todo en la era digital hay personas de diferentes países y una palabra puede significar tener 20 significados y cualquiera la puede malinterpretar, ¿no? Entonces es difícil y verdad que los felicito por esta investigación. Ellos colocaron o publicaron este artículo científico en nuestra revista Docentes 2.0. Pueden descargarlo ya desde a través del link que se encuentra en el chat, igual que las presentaciones. Pueden ir al acervo digital y disfrutar de todo este contenido de alta calidad. Aurora, Mario, vamos a compartirle la pantalla gigante a Aurora para que se despida de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ruth. Nuevamente, gracias al equipo Docentes 2.0 por este espacio que es muy importante para compartir nuestras experiencias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Mario, la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por el espacio y reafirmo los agradecimientos de mi compañera. Gracias al equipo de Docentes 2.0 de la Universidad de Pamplona y al colegio donde se realizó la investigación.